Quiero agradecerles por su cálida bienvenida hasta ahora y qué bendición es poder tener comunión con hermanos y hermanas, ¿verdad? Poder congregarnos abiertamente, tener libertad, alabar a Dios según nuestra conciencia, reunirnos en el día de reposo con hermanos y hermanas. Y tenemos bendiciones tan increíbles aquí en Estados Unidos. No estoy seguro de que siempre las demos por sentadas. Realmente apreciamos lo que Dios nos ha dado y realmente aprecio el último segmento que tuvimos. Saben, a menudo pensamos que la ciencia y el espíritu de profecía están en conflicto entre sí. No, no lo están. La verdadera ciencia proviene de Dios y estoy agradecido por cada profesional médico que trabaja dentro de una cosmovisión bíblica y lleva la sanidad de Dios a las personas en lo más profundo de su ser. Así que esta mañana vamos a hablar de un sermón que se llama No yo, oh Señor. Y puede que hoy te sientas así, no yo, oh Señor. Y escribí este sermón porque estamos en los últimos días de la historia de la tierra y Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre este mundo de una manera como nunca antes hemos visto. Y lo llamamos, ya saben, el fuerte clamor de Apocalipsis 18. Hablamos de la lluvia tardía que va a caer sobre la tierra y hará que fructifiquen las semillas de vida que se han sembrado por todo el mundo. Y para que esto suceda, Dios está buscando un ejército de personas, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, que respondan al llamado y digan, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Él quiere que todos usemos los dones que nos ha dado. Y recuerdo la primera vez que tuve el privilegio de compartir mi fe. Y es una historia un poco vergonzosa o dolorosa. Y me estaban ingresando en un hospital en Inglaterra a los 10 años para que me sacaran las amígdalas. Y la enfermera dijo, bueno, ¿cuál es su religión? ¿Cuál es su edad? ¿Fecha de nacimiento? ¿Dirección? Cuando preguntó religión, mi mamá dijo, adventista del séptimo día. Y la enfermera dijo, oh, no he oído hablar de ellos. Así que mi madre, queriendo ser útil, dijo, oh, ¿recuerda a la pareja de misioneros en Sierra Leona que murió de malaria? ¿Salió en la BBC? Eran adventistas. La enfermera dijo, no he oído hablar de ellos. Mi mamá dijo, ¿conoces el hospital Loma Linda en California? Acaban de ponerle el corazón de un babuino a un bebé. Eran adventistas. Y la enfermera dice, no he oído hablar de ellos. Y pude ver que mi madre estaba teniendo dificultades, así que decidí ayudar. Le dije, ¿sabes esa mujer en Australia que mató a su bebé y luego dijo que un dingo se lo llevó? Ella también era adventista del séptimo día y por supuesto eso era completamente falso. El dingo sí se llevó a su bebé. Ella era inocente. Entonces la enfermera conocía esa historia. Dijo, ahora conozco a los adventistas. Mi madre me miró con algo distinto al amor puro en sus ojos. Supe que íbamos a hablar más tarde. Pero desde ese momento supe que estaba llamado a algo. Aún no estaba seguro a qué estaba llamado, pero sabía que Dios tenía un llamado para mi vida. Y si miramos atrás en nuestras vidas, muchos podemos señalar un momento en que nos dimos cuenta de que Dios tenía un propósito y un llamado para nosotros. Él nos había equipado para un papel específico en la viña del Señor. Y así, la persona más joven en la Biblia que fue llamada por Dios no fue Samuel, fue Jeremías. Él dice, antes de que nacieras te consagré, te nombré profeta para las naciones. Así que antes de que naciera ya había sido llamado por Dios. Y hoy vamos a ver quizá a la persona de mayor edad en la Biblia que fue llamada por Dios. Y es la historia del llamado de Moisés. Porque la historia de Moisés me resulta fascinante, no tanto por el hecho que durante los 40 años después de su llamado fue uno de los líderes más grandes de la historia humana, sino porque antes de que Moisés aceptara el llamado, tuvo 5 buenas objeciones. Si cada vez que Dios dice, quiero que hagas algo, tu texto dice, pero Moisés dijo, y hoy vamos a explorar las objeciones de Moisés, porque algunas de esas objeciones son también nuestras objeciones hoy en día. Y nos vamos a preguntar, ¿cómo respondió Dios a estas objeciones comunes? ¿A su llamado al ministerio? Quiero asegurarte hoy, como ya se ha mencionado y como dijo el hermano David en nuestro primer sermón esta mañana, que no importa a dónde vayas en la vida mientras estés con Jesucristo. Y cuando Él te llama a algo, solo Él conoce el camino por el que te va a guiar. Y a veces puede llevarte al horno de fuego, a veces puede llevarte a los fosos de los leones, y a veces, como a David, puede llevarte al trono de Israel. No lo sabes. Lo que sí sabes es si vas a ser fiel a su llamado en tu vida. Y al acercarnos a las horas finales de la tierra, Dios está buscando un pueblo que no diga, no yo, oh Señor, sino que diga, heme aquí, Señor, envíame a mí.
Así que vamos a comenzar invitando una vez más la presencia del Espíritu Santo y luego entraremos en nuestra historia. Así que, querido Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia y tu gracia hacia nosotros. Padre, te doy gracias porque incluso en este último testimonio con el que nos acabas de bendecir, tú puedes obrar en medio de la fragilidad y puedes tomar barro sin forma y convertirlo en algo hermoso. Y hoy te pedimos, Padre, que sin importar cuánta sea la ruptura en nuestras vidas y sin importar cuán informe esté el barro de nuestra vida esta mañana, te pedimos que seas el alfarero divino. Nosotros somos el barro quebrantado. Te pedimos que nos llames, nos moldees y nos formes en un vaso digno para tu reino. Padre, queremos ser portadores de las buenas nuevas, del Evangelio eterno hasta el fin del mundo. Así que ya sea que seamos vasijas de oro y plata o de barro o madera, que podamos ser vasijas aptas para el Evangelio eterno desde este día en adelante. Así que, Señor, mientras discutimos, estudiamos y profundizamos en la historia de Moisés, te pido que el mismo Espíritu que inspiró esta historia hable hoy a cada uno de nuestros corazones. Te pido, Señor, que si nos estás llamando al ministerio, que aunque pasemos por las mismas objeciones que Moisés, tú nos respondas esta mañana y nos muestres claramente el camino que debemos seguir en la vida. Así que, Padre, habla a través de mí y por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Perdóname por mis pecados. Que nada se interponga entre nosotros, Padre, y tú como nuestro Dios Santo. Protege este lugar de oración, Señor, con tus ángeles. No permitan que la violencia llegue aquí. Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús reprendas todo espíritu de Satanás y los expulses de este lugar hoy. Te pedimos estas misericordias en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con una cita de la hermana White que dice en el libro Ministerio de Sanación. Bueno, ese es nuestro camino de hoy en realidad. Vamos a recibir una instrucción. Hay 5 objeciones que nos llevarán a la conclusión. Hoy seguiremos una estructura sencilla. En el libro Ministerio de Sanación leemos esto en la página 474. Consideremos la experiencia de Moisés. Y normalmente no asocio a Moisés con un sanador, ¿tú sí? Pensamos en Moisés como el legislador en el monte Sinaí. Pensamos en Moisés como el líder del Éxodo. Pensamos en Moisés diciendo, deja ir a mi pueblo. Pensamos en Moisés teniendo ese enfrentamiento con el faraón, el presidente de los Estados Unidos de su época. Pensamos en Moisés guiando a su pueblo hasta el borde de la tierra prometida, pero sin poder entrar. Y así tenemos todas estas ideas sobre Moisés, pero rara vez pensamos en Moisés como un sanador. Pero en el libro El Ministerio de la Curación se nos aconseja considerar la experiencia de Moisés. Así que Moisés fue un niño nacido como Jeremías, sí, como Jesús, como Juan el Bautista, fue un niño nacido para una tarea especial. Quiero decirle a cada joven aquí hoy que tú naciste para una tarea especial. Fuiste tejido en el vientre de tu madre. Eres la obra de manos del Creador del universo, quien te está apartando para una obra santa en las horas finales de Dios. Y por la providencia de Dios, Moisés fue rescatado de la muerte que Satanás había decretado contra él, y fue criado por una madre temerosa de Dios, con su salario pagado por la hija del faraón. A la edad de 12 años, como bien conocen la historia, fue llevado al palacio imperial, donde fue criado como el hijo adoptivo de la hija del faraón. Podrías decir que fue a Yale, Harvard, Oxford o Cambridge y recibió todas las ventajas que el antiguo Egipto podía ofrecer. Fue criado como el príncipe de Egipto, con la mejor educación del mundo antiguo. Sabía cómo inspirar a los hombres, sabía cómo liderar ejércitos, sabía cómo ganar campañas militares. Estaba siendo preparado para ser el gobernante del mundo antiguo, porque a la edad de 40 años Moisés tomó una decisión que le cambiaría la vida. A los 40 años le dio la espalda al trono de Egipto y se unió a un pueblo esclavizado, los israelitas, y decidió que él sería el instrumento de Dios para liberar al pueblo de Dios. ¿Llamó Dios a Moisés a este papel a los 40 años? No, no lo hizo. Pero Moisés pensaba que ya estaba listo para el ministerio. Había recibido la mejor educación posible. Era un líder de hombres. Era un general de ejércitos. Pensaba que tenía todo lo que Dios necesitaba para ser el líder de su pueblo. Así que en Éxodo capítulo 2 intervino para salvar a un esclavo israelita que estaba siendo golpeado por un capataz egipcio. Y pensando que nadie más lo veía, Moisés mató al egipcio. Luego enterró el cuerpo en la arena, creyendo que así estaba encubriendo su crimen.
Sin embargo, al día siguiente, cuando Moisés intervino para detener una pelea entre dos israelitas, el agresor le preguntó por qué se estaba metiendo. Y el agresor le dijo, ¿quién te ha puesto a ti como gobernante y juez sobre nosotros? Es decir, ¿quién te llamó a este ministerio, Moisés? ¿Quién te dio autoridad sobre nosotros? ¿Quién te ha puesto como gobernante y juez sobre nosotros? Moisés había imaginado que los israelitas se levantarían contra los opresores egipcios que bajo su liderazgo como general y comandante de hombres saldrían de Egipto por la fuerza de las armas. Naturalmente, él suponía que Dios iba a usar los dones que Moisés aportaba, es decir, sus habilidades como general militar. Muchos hombres desde Moisés han traído sus dones a Dios, asumiendo que eso es lo que Dios necesita de ese hombre. Muchos han pensado que tienen este don o aquella habilidad y que eso es lo que Dios necesita. Moisés trajo sus arcos y flechas, sus espadas y lanzas, esperando que fueran útiles para Dios. Pero Dios no tenía tal intención, porque Moisés todavía estaba demasiado lleno del espíritu de Egipto, ese de conducir a los hombres por la fuerza, el miedo y el dolor. No puedes conducir a los hombres a la fuerza, tienes que guiarlos. Si alguno de ustedes pasó tiempo en una granja mientras crecía o tal vez tiene una granja hoy en día, por parte de mi madre, la familia tenía algunas granjas en Irlanda. Pasábamos nuestras vacaciones de verano allí y aprendí muy rápido que nunca se puede guiar al ganado por una carretera principal. Cuando quieres que el ganado vaya del punto A al punto B, caminas detrás de ellos y los empujas. Y usas una vara para ganado y vas golpeando ese ganado por detrás y ellos irán en la dirección correcta. Pero si quieres que un rebaño de ovejas baje por el camino, no puedes guiarlas desde atrás. No puedes golpear a las ovejas desde atrás. Las ovejas solo avanzarán cuando sean guiadas por alguien más. Las ovejas seguirán a los pastores, y si saben que el pastor las ama, seguirán al pastor. A donde sea que vaya el pastor, y un buen pastor solo avanzará tan rápido como el cordero más lento del rebaño, porque si el pastor camina a su propio ritmo y no al ritmo del cordero más lento, el rebaño se dispersa y los lobos atrapan a los corderos que quedan atrás. Así que Moisés tuvo que aprender que no puedes guiar a la gente, al pueblo de Dios, empujándolos desde atrás con varas y aguijones para ganado. Se guía con amor, y cuando las ovejas saben que son amadas, seguirán a donde sea que las lleves. Así que tuvo que desaprender los 40 años de Egipto, el espíritu egipcio de conducir a los hombres por la fuerza, el miedo y el dolor. Presa del pánico, consciente de que su asesinato ya era de conocimiento público, estaba en el antiguo Facebook, por así decirlo, y sabiendo que el faraón buscaba su vida, Moisés huyó de Egipto. Y huyó a lo que ahora creemos que es la moderna península del Sinaí, donde conoció a un grupo de mujeres pastoras que intentaban sacar agua de un pozo, y había otros pastores que las estaban acosando, así que él ahuyentó a esos pastores y ayudó a las mujeres a conseguir el agua que necesitaban para sus ovejas. Conoció a un hombre llamado Jetro, que era sacerdote de Dios en Madián. Ellos eran pastores. Se casó con una de esas chicas llamada Séfora, de quien se cree que era de la actual Etiopía, y se estableció en una vida de anonimato. Un pastor en el desierto arábigo, muy lejos del poder y la fuerza, el boato y la majestad de Egipto. Podrías decir que pasó de la gran ciudad de Washington al Alaska rural. Es un contraste bastante grande. Para los hombres, esto es importante porque suelen recibir su identidad, la mayoría de las veces, a través de su trabajo. La identidad de los hombres está ligada a su carrera o profesión, ya seas artesano, abogado, ya seas pastor o mecánico automotriz. La identidad de los hombres está más ligada a su profesión que en el caso de las mujeres. La identidad femenina suele relacionarse con las relaciones significativas en su vida. Para los hombres, su trabajo a menudo define quiénes son, su sentido de sí mismos y su rol en la sociedad. Cuando conozco a alguien, almuerzo con esa persona. La pregunta que quiero hacer después de preguntar su nombre es, ¿y a qué te dedicas? Porque una vez que sé a qué se dedica, inmediatamente tengo una imagen social en mi mente de quién es y dónde encaja en la estratificación social de la sociedad estadounidense. Tengo una idea de su nivel educativo o la falta de él, de su estatus financiero, de su rol general en la sociedad. Así que quién eres como hombre es algo muy importante. Y Moisés pasa de ser el príncipe heredero de Egipto, de ser el comandante de los ejércitos del faraón, a liderar un grupo de ovejas apestosas en el desierto arábigo. Te lo digo como hombre, eso es desgarrador.
Eso es devastador para el alma. Sabes, cuando tienes un trabajo de alto estatus y dejas ese trabajo, de repente dejan de llegarte correos electrónicos. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Y pasas de ser alguien a quien todos quieren preguntarle su opinión sobre algo, a ser alguien a quien a nadie le importa lo que piense sobre nada. Y es un golpe enorme para la psique masculina pasar de ser alguien a convertirse en nadie. Y así Dios lleva a Moisés en este viaje. Le permite pasar esos 40 años en el desierto como pastor, porque Moisés tenía que desaprender lo que había aprendido en Egipto y aprender quién era realmente Dios. Tenía que aprender a liderar con amor en lugar de gobernar por medio del miedo. El libro Patriarcas y Profetas comenta sobre esto. Leemos: encerrado entre los baluartes de las montañas, Moisés estaba a solas con Dios. Los magníficos templos de Egipto ya no impresionaban su mente con su superstición y falsedad. En la solemne grandeza de las colinas eternas, contempló la majestad del Altísimo y, en contraste, se dio cuenta de cuán impotentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Por todas partes estaba escrito el nombre del Creador. Moisés parecía estar en su presencia y ser cubierto por su poder. Allí, su orgullo y autosuficiencia fueron barridos. En la severa sencillez de su vida en el desierto, desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Moisés se volvió paciente, reverente y humilde, el más manso de todos los hombres que hay sobre la faz de la tierra, pero fuerte en la fe en el poderoso Dios de Jacob. Moisés había crecido entre los obeliscos, las pirámides y los magníficos templos públicos de Egipto. Si alguna vez has ido al Medio Oriente, haz un viaje por el río Nilo. Es realmente espectacular. Recorre esos largos túneles en el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Y bajarás quizá 40 metros a 45 grados por un pasadizo que fue tallado hace 3000 años. Y todo a tu alrededor, pintado en las paredes con brillantes colores azul y amarillo, hay escenas del libro de los muertos. Luego llegas a las tumbas reales de los faraones y puedes estar de pie en ellas hasta el día de hoy. Y miras al techo y han pintado sobre el techo azul estrellas amarillas. Y 3000 años después, esas estrellas siguen siendo igual de brillantes hoy, como lo eran hace 3000 años. La ingeniería egipcia, sus habilidades técnicas, estaban a la par de cualquier cosa que tengamos hoy en día. Moisés tenía la intención de llenarse de la sabiduría de los hombres. Ahora Dios lo llevó al desierto y, rodeado por la majestuosidad de esas montañas, desaprendería los caminos de los hombres y aprendería los caminos de Dios. A los 40 años, Moisés dijo: ven conmigo, yo puedo hacerlo. Y Dios dijo: no, todavía no estás listo. A los 80 años, Moisés dijo: no estoy listo, no puedo hacerlo. Y Dios dice: sí, ahora estás listo, Moisés. A veces, cuando pensamos que no estamos listos, es justo cuando estamos listos para el ministerio. A veces, cuando estamos llenos de autoconfianza, cuando tenemos ese último diploma detrás de nuestro nombre. Algunas personas tienen más letras después de su nombre que en su nombre. ¿Te has dado cuenta de eso? A veces, cuando estamos tan seguros de nuestras habilidades profesionales, técnicas y laborales, creemos que estamos listos para el ministerio y buscamos oportunidades para servir. Y generalmente, cuando tenemos esa actitud, nunca estamos buscando oportunidades para servir, sino oportunidades para liderar. Porque el problema dominante entre los discípulos mientras seguían a Jesús era quién es el más grande en el reino de Dios. Así que cuando pensamos que estamos listos, calificados o equipados para servir, o que podemos ser líderes como presidente de una conferencia, de la conferencia general, o primer anciano local, ese es precisamente el tipo de persona que nunca debería tener ese cargo. Son aquellos que dicen: Señor, yo no puedo hacer esto. Si no fuera por tu gracia, voy a fracasar. Señor, vas a tener que llevarme a través de esto. Cuando Moisés tenía 40 años, pensó que estaba listo y Dios le dijo: no, no. 40 años más guiando ovejas. ¿Alguno de ustedes ha manejado ovejas alguna vez en su vida? He manejado muchas ovejas en mi vida. No hablo de miembros de la iglesia. Estoy hablando de ovejas blancas y lanudas, literales, en la ladera. Las ovejas huelen mal. Las ovejas son tontas. Las ovejas toman decisiones tontas. Cuando una oveja se hiere en una cerca de alambre de púas, la herida se infecta, no puede curarse sola, las ovejas necesitan pastores, como una comida necesita a quien la coma.
Y cuando realmente aprendes lo indefensas y vulnerables que son las ovejas, también aprendes a amarlas en vez de desear dominarlas. Así que Moisés tuvo que aprender antes de entrar al ministerio que tenía que depender de Dios. Tuvo que desaprender la sabiduría humana y aprender la sabiduría de Dios. Jeremías 17, versículos 5 y 7 dice así: Así dice el Señor, malditos los que confían en simples mortales y hacen de la carne su fuerza, cuyo corazón se aparta del Señor. Benditos los que confían en el Señor, cuya confianza está en el Señor. Así que Moisés aprendió a liderar, como dice Hebreos 11:27, como si viera al que es invisible. En la práctica, ¿qué significa esto? Significaba que en el Mar Rojo el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Dios. Cuando el pueblo tuvo hambre, encontraron agua amarga y se quejaron a Moisés. Moisés oró a Dios. Cuando el pueblo tenía hambre y se quejaba a Moisés, Moisés oraba a Dios. Moisés lideró, como dice Hebreos 11, como si viera a aquel, es decir, a Cristo el invisible. Durante 40 años en el desierto, Moisés tuvo que dejar su autosuficiencia y confianza en su capacidad. Ya no soy fuerte e independiente y puedo hacer este trabajo con esa actitud. Dios dice, no, aún no estás listo para la tarea. Así que Moisés pastoreó esas ovejas durante 40 años. Y al final de esos 40 años, él era consciente. Aunque Dios es invisible, vivía como si Dios fuera visible ante sus ojos. Así que en Éxodo 3, versículo 1, llegamos a la historia del llamado. El texto dice, Moisés apacentaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó su rebaño más allá del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. La montaña de Dios. Esta montaña es central en la experiencia de Israel en la historia del Éxodo. Los 10 mandamientos serán entregados en la montaña de Dios. Israel será contado en la montaña de Dios. Dios hará un pacto con su pueblo en la montaña de Dios. El pueblo partirá en su viaje hacia la tierra prometida desde esa montaña. Cuando los israelitas hayan salido de Egipto en Éxodo 12 al 15 y escapado de los ejércitos de Israel, vendrán y se encontrarán con Dios en la montaña. Este es el lugar donde Dios elige encontrarse con Moisés. Y en el primer llamado a Moisés, uno pensaría que Moisés estaría más feliz. Dios le está hablando. La primera vez que Dios llama a Moisés al servicio, tenemos la primera de las 5 objeciones de Moisés. Y la primera objeción de Moisés es acerca de su identidad. Ahora déjame preguntarte hoy, ¿es importante tu identidad para ti? Sí, lo es. Bien, si eres un hombre aquí y tu identidad no es importante para ti, por favor levanta la mano. Muy bien, todas las manos permanecen abajo. Para los hombres nuestra identidad es muy importante para nosotros. Define quiénes somos, define de dónde venimos, promete hacia dónde vamos en la vida. Nuestra identidad lo es todo, especialmente para los hombres. Y la primera objeción de Moisés al llamado de Dios tiene que ver con su identidad. Así que este es el texto aquí. Entonces Dios le dice a Moisés, ven, te enviaré al faraón para sacar a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Y así, en esa primera frase, tenemos a Dios y al faraón y al pueblo de Israel y al pueblo de Egipto. Dios le está dando un llamado que está pintado en el lienzo más amplio posible de la historia humana. Esto es como si Dios te diera un sueño esta noche y te dijera, te voy a llamar a la Casa Blanca para hablar con el presidente de los Estados Unidos sobre la lluvia tardía. ¿De acuerdo? Te está llevando desde tu hogar aquí en Alabama o Tennessee, por majestuoso o humilde que sea. Te está llevando de una vida humilde en Tennessee para hablar con el hombre más poderoso del mundo. Y Moisés naturalmente se echa para atrás ante esto. Él piensa, ¿quién, Señor? Sé cómo es la vida del palacio. Viví allí 40 años. Sé que la vida no vale nada en ese palacio. Y la primera objeción está aquí en rojo. Dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya ante el faraón y saque a los israelitas de Egipto? Y Dios le dijo, yo estaré contigo, y esta será la señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarás a Dios en este monte. En este pasaje, Dios encarga a Moisés guiar a Israel fuera de Egipto. La primera objeción de Moisés es sobre su identidad.
él se siente incapaz y dice, ¿quién soy yo para hacer un trabajo como este? Tiene sentido de su insuficiencia. Por sí mismo tenía razón, como cuando pensamos que podemos luchar las batallas de Dios solos. Cuando Dios nos llama al ministerio, no nos deja solos allí. Cuando Dios te llama a hacer algo grande para Él y su reino, no te está pidiendo que te enfrentes solo cuando no hay ayuda a tu alrededor. Y Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo frente al faraón? ¿Quién soy yo para liberar a tu pueblo del poder de Egipto? ¿Y quién soy yo para guiar a esta turba de esclavos hacia la libertad? ¿Quién soy yo para hacer esto? Moisés le hace esta pregunta a Dios, ¿quién soy yo? 40 años antes, cuando Moisés intervino para detener a esos dos israelitas que peleaban, uno de ellos se volvió hacia él y le dijo, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te ha hecho juez sobre nosotros? Y esas palabras quedaron grabadas en la mente de Moisés. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te ha hecho gobernante y juez sobre nosotros? Y durante 40 años Moisés ha caminado con esas ovejas por el desierto pensando, sí, ¿quién creí que era yo para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud? ¿Quién creí que era yo? Las palabras importan. Las palabras se hunden en lo más profundo de nuestro ser. Las palabras que se dicen a los niños pueden ser una bendición para toda la vida o una maldición a lo largo de ella. Las palabras que les dices hoy a tus hijos o a tus nietos pueden bendecirlos durante toda su vida o pueden maldecirlos emocional y espiritualmente por el resto de sus días. Las palabras importan. La última vez que Moisés vio a los hebreos peleando e intentó intervenir, le dijeron, ¿quién te crees? Ahora Moisés dice, sí, Señor, ¿quién soy? No puedo hacer esto. Esas palabras han estado en la mente de Moisés 40 años. Han rondado su mente y han dado como fruto un sentimiento de insuficiencia, de incapacidad. No hay manera de que yo pueda hacer lo que Dios me está llamando a hacer. Ten cuidado con las palabras que le dices a tus hijos. Ten cuidado con las palabras que usas en tu matrimonio, porque éstas se convierten en profecías autocumplidas en la vida de esos jóvenes. Podemos bendecir a las personas o podemos maldecirlas con las palabras que usamos delante de ellas. Quiero desafiarte hoy a que hables palabras de vida y no de muerte. Palabras de esperanza, no de desesperación. Palabras de amor, no de miedo. Palabras de ánimo y no palabras de desesperanza. Porque la identidad de Moisés le había causado dificultades durante toda su vida. Piensa en él, nació como un niño esclavo hebreo bajo un decreto de muerte. Luego fue criado en un hogar temeroso de Dios, pero esclavizado hasta los 12 años. Dado que todos los demás niños estaban siendo eliminados por el faraón, probablemente tenía muy pocos amigos de su misma edad, amigos varones. Estaría rodeado de niñas, pero muy pocos niños cuando Moisés estaba creciendo. Luego fue entregado a la casa del faraón a la edad de 12 años. Ya no fue criado en un hogar temeroso de Dios, sino en un hogar impregnado del ocultismo, los poderes de Satanás y la violencia del imperio egipcio. Había crecido sin pertenecer a ninguna cultura, y en su único intento de encajar, cuando trató de salvar al israelita de ese capataz, solo empeoró las cosas para todos. Pasó los últimos 40 años como un israelita viviendo en Madián que hablaba egipcio. Pensaron que era un egipcio cuando rescató a Séfora en el pozo. Vivía en un matrimonio intercultural con un hijo mestizo. Entonces, ¿quién cree Moisés que es? Todo está mezclado en su trasfondo. Tiene un trasfondo pagano, tiene trasfondo temeroso de Dios, judío, egipcio y una madre israelita. Tiene una madre egipcia. Habla hebreo y además habla egipcio. Conoce la adoración a Yahvé y conoce la adoración a Amón-Ra y a los dioses del panteón egipcio. Este tipo está tan confundido como cualquiera que puedas imaginar. Cuando rescató a su esposa dijeron, este es un egipcio que nos rescató, pero en realidad no es egipcio, es un israelita. Y tiene un hijo con su esposa etíope y se olvida de circuncidarlo porque no está muy seguro de hacia dónde va a ir su vida espiritualmente. Si había un hombre confundido en el desierto, ese era Moisés. Tenía tantas identidades que no sabía dónde encajaba. Lo único para lo que servía era ser pastor en los desiertos de Arabia Saudita. Laboratorio mixto, culturas, idiomas, religiones y visiones mezcladas. Vivió en una choza de esclavos. Vivió en un palacio, vivió en una tienda en el desierto, lideró hombres y fue perseguido por ellos, celebrado y casado. A sus ojos podría decir, ¿quién soy yo?
Pero a los ojos de Dios, él era el candidato perfecto, porque Moisés entendía acerca de los dioses de Egipto y entendía acerca de Yahvé. Él podía hablar el idioma hebreo y podía hablar el idioma del faraón. Él entendía cómo liderar ejércitos. Él entendía cómo guiar a los hombres por el desierto. Él sabía lo que era depender de Dios. Él sabía lo que era liderar una multitud mixta porque su familia era una multitud mixta. Si había un hombre perfecto para el trabajo, ese era Moisés. Donde Moisés veía debilidad y quebranto en su pasado, Dios veía al candidato perfecto para este momento hoy en día. Dios conoce el pasado problemático de Moisés y también conoce tu pasado problemático. Él conoce profundamente el quebranto en mi pasado y en tu pasado. Y Dios dice, sí, conozco tu pasado, Moisés. Pero Dios le dice a Moisés, yo estaré contigo. Así que Dios cambia el enfoque hacia sí mismo. No importa quién seas, Moisés. No importa que seas un delincuente, que seas un asesino, que todo en tu pasado esté completamente revuelto. No importa que realmente no tengas un lugar al que llamar hogar, que nunca puedas regresar a la tierra donde naciste por miedo a ser arrestado por los egipcios o rechazado por tu familia. Yo sé estas cosas, dice Dios, pero yo estaré contigo. Y esa expresión ahí, estaré contigo, en hebreo es Efie Imak, que es la primera vez en la Biblia que aparece el nombre personal de Dios. Pero esta es una construcción ligeramente diferente. Esto no es Yahvé, pero está basado en ese nombre, Yahvé para Dios. Y así, cuando Moisés dice, Dios, yo no puedo hacer esto. ¿Quién soy yo para hacer esto? Mira toda la ruptura en mi vida. Dios responde comprometiéndose a estar personalmente presente con Moisés y con todos los israelitas en su liberación de la esclavitud en Egipto. Y Dios le da a Moisés una señal. Moisés, cuando hayas sacado al pueblo de Israel de Egipto, vendrás y me adorarás en este monte. Eso será una señal para ti de que realmente estoy contigo. Fue Jesús quien se encontró con Moisés en esa zarza ardiente. Cuando Jesús creaba otro pueblo al final de Mateo 28, realizaba un nuevo éxodo de este mundo de pecado para que pudiéramos ser una nueva creación y caminar no solo hacia la tierra prometida, sino al cielo. Jesús prometió a sus discípulos en Mateo 28 la misma promesa que dio a Moisés en la zarza ardiente. He aquí, dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que puede que estés sentado aquí hoy pensando, ¿quién soy yo para hacer algo grande para Dios? Estoy en bancarrota. Soy adicto. Mi matrimonio está roto. Mi familia es un desastre. Por donde mire, solo veo quebranto y vergüenza. No quiero que nadie sepa nada de mi vida en detalle. Y Dios dice, sí, yo sé sobre eso hoy, en 2025. Y en vez de que te mires al espejo, te pido que mires hacia arriba y veas cuán grande soy yo. Y escucha la seguridad de que si te estoy llamando a algo, estaré contigo siempre hasta el fin del mundo. Lo que importa no es si lo estoy haciendo yo, lo que importa es si Dios está conmigo. Porque si Dios está a mi favor, ¿quién podrá estar en mi contra? Así que la primera objeción de Moisés es sobre su identidad. ¿Quién soy yo para hacer esto? La segunda objeción de Moisés tiene que ver con la autoridad. Y encontramos eso en el capítulo 3, versículos 13 al 15. Y el texto dice allí, pero Moisés le dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Entonces, ¿quién es el que me está enviando? Cuando los israelitas digan, sí, escuchamos lo que dices, Moisés, pero ¿quién te envía a hacer esto? ¿Quién dijiste que te llamó para sacarnos de la esclavitud? ¿Quién dijiste que nos guía contra el faraón? El equivalente a los Estados Unidos de su época. ¿Quién te está enviando, Moisés? Danos credenciales, pruebas de legitimidad. ¿Con qué autoridad estás guiando al pueblo de Israel? Y así Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Eso es Yahvé en hebreo. Dios dijo, así dirás a los israelitas, yo soy, Yahvé, me ha enviado a ustedes. Dios también dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y este es mi título para todas las generaciones. Así pues, Moisés ve un problema en esta objeción.
Tras más de 400 años de esclavitud en Egipto, rodeados por los dioses caídos de Egipto, ¿conservarán los israelitas algún recuerdo significativo de Yahvé, Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Moisés les va a recordar, bueno, ¿cómo se llamaba? Sí, Yahvé. Quizás incluso hayan olvidado cómo pronunciar el nombre de Dios. E incluso, si recuerdan a Dios, le van a hacer a Moisés la pregunta difícil. ¿Qué hay en el nombre de Dios que pueda ayudarnos en nuestras terribles circunstancias? Porque los nombres son ventanas al carácter de una persona. ¿Se han dado cuenta de que en Inglaterra, en los últimos 1000 años, no ha habido ningún rey llamado Rey Gaza o Rey Guasa? Mis disculpas a cualquiera aquí que se llame Guasa o Gaza, pero en Inglaterra ciertos nombres son de alguna manera nombres reales. Nombres como Edward, Charles o James son nombres reales. En la aristocracia de Inglaterra hay nombres como Archibald, Rupert y Henry. Y en los estratos más bajos de la sociedad hay nombres como Gatza, Watsa y Basa. Los nombres tienen significado. Puedes maldecir o bendecir a un niño por los nombres que le das. Los nombres pueden llevar una bendición de Dios y los nombres pueden llevar una maldición. Uno de mis nombres favoritos de la Biblia es Jedidías, amado de Dios. Es el nombre que Dios le dio a Salomón, amado de Dios. ¿Qué nombre más grandioso podrías tener que Jedidía? Los nombres de Dios son ventanas a su carácter, cada uno revelando un aspecto diferente de su carácter y sus bendiciones para nosotros. Entonces Moisés dice, ¿y si me preguntan cuál es su nombre? Ahí está en rojo en la pantalla, Mama. La palabra ma aparece en Éxodo en mana. ¿Qué es esto? Así llamaron mana a la comida blanca, que literalmente significa ¿qué es esto? Y entonces esa palabra, mamá, ¿cómo se llama? No se trata de preguntar por el nombre literal de Dios, sino sobre el carácter de Dios, su cualidad, el significado del nombre de Dios. En realidad se llama así. La pregunta es, ¿qué significa ese nombre o qué hace por nosotros atrapados en la esclavitud hoy? ¿Dios actúa? ¿Ha visto Dios mi sufrimiento? ¿Puede ayudar? ¿O es un Dios distante, remoto, que no puede ayudarme en mi sufrimiento? Así que cuando decimos cómo se llama, y Moisés tiene miedo de que digan, bueno, ¿cómo se llama? Moisés está diciendo que los israelitas van a dudar de que tú puedas hacer algo por ellos. Y tú eres mi credencial, tú me das mi legitimidad, pero nadie cree que realmente puedas hacer algo práctico por estos esclavos. Y en respuesta, Dios le revela a Moisés su nombre personal. Algunas personas lo llaman Jehová, algunas personas lo llaman Yahvé. La verdad es que nadie sabe cómo se pronuncia ese nombre. Era tan sagrado que cada vez que leían las escrituras del Antiguo Testamento, desde la época de Moisés hasta la de Cristo, cada vez que llegaban al nombre de Dios de 4 letras, conocido como el Tetragramatón, porque tiene 4 letras, 4 consonantes hebreas, Yod, He, Vav, He. No lo pronunciaban porque le tenían un respeto tan profundo. En su lugar usaban la palabra Adonai, que significa Señor. Por eso, en la versión King James de la Biblia, cuando aparece el nombre personal de Dios, Yahvé, se escribe L-O-R-D en mayúsculas. Es una forma de expresar reverencia por el nombre de Dios. Pero nadie sabía cómo pronunciar este nombre, Yod-He-Vav-He, Yahvé o Jehová, desde la época de Moisés en adelante. Hoy en día lo llamamos Jehová porque en el siglo IX de Cristo, cuando los escribas hebreos, los masoretas, añadían vocales a las consonantes del hebreo, no sabían qué vocales poner. Así que usaron las vocales de Adonai, A o I, y las pusieron en Yod, He, Vav, He, obteniendo Yahová. Si un testigo de Jehová dice que ese es el nombre de Dios, pídele que muestre en la Biblia dónde aparece Jehová en hebreo, y no la hay. Es una construcción humana, pero ese es otro tema. ¿Qué significa? Yo soy el que soy. También tiene un tiempo futuro. Yo soy el que seré. Yo soy hoy. Yo soy mañana. Estoy presente en tu vida. Hay muchas ideas sobre este nombre aquí. Los dioses de Egipto tenían nombres definidos. Ustedes mismos los conocen. Amon-Ra, Osiris, Ptah, Porus o Hathor. Todos estos dioses existían dentro de la creación. Pero el nombre Yahvé, en realidad, no es tanto un nombre como una descripción de quién es Dios a un nivel personal. El nombre significa que Dios es autoexistente. Él no depende de nada más.
Su existencia es absoluta e inmutable. Él es el Dios por encima de todos los dioses terrenales. Él es la fuente del ser mismo. Él no está atrapado ni confinado a la creación. Dios existe fuera de la creación. Génesis 1:1 dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ese versículo muestra el tiempo en el principio, el espacio, los cielos y la materia, la tierra, lo que corresponde a la teoría de la relatividad de Einstein, y afirma que Dios existía antes de ellos, porque Dios creó los cielos y la tierra. Y el cielo, el tiempo, el espacio y la materia no pueden existir a menos que estén todos juntos. Esa es la teoría de la relatividad de Einstein. Y así, Génesis 1, versículo 1, expresa lo que Einstein expresó 6.500 años después, que existe Dios. Y luego existieron el tiempo, el espacio y la materia. Pero Yahvé o Jehová está fuera del tiempo y fuera de la materia. Él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es Yahvé quien rescató a Agar cuando estaba muriendo de sed en el desierto. Es Yahvé quien llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos. Es Yahvé quien guió a Abraham a través de los altibajos de su vida. Es Yahvé quien luchó con Jacob junto al arroyo antes de que cruzara hacia Israel. Yahvé se le apareció a Jacob como una escalera de la tierra al cielo, mientras huía de su hermano Esaú, que buscaba venganza. Yahvé rescató a Lot de Sodoma y Gomorra. Yahvé salvó a Noé y a su familia del diluvio. Yahvé guió a José y a los patriarcas durante los 7 años de hambre. Fue Yahvé quien fue fiel al pacto con cada uno de los patriarcas. ¿Preguntas quién es él? Él es Yahvé. Su nombre es digno de confianza. Él es el Dios que hace y cumple sus pactos, honra sus pactos a pesar de nuestra infidelidad. Él guía, revela, alimenta, perdona, libera, da libertad y saca a la gente de la esclavitud hacia la libertad. Sí, dice Dios a Moisés, puedes confiar en tu nombre porque revela mi carácter, mis propósitos y mi amor por su pueblo. Moisés dice, Dios, la liberación de los egipcios no depende de ti, sino del poder, la presencia y la autosuficiencia de Jehová, Dios. Tú podrías decir, Moisés, y nosotros también, como Moisés, no tengo contactos. Dios responde, yo soy, no tengo poder. Dios te responde, soy. No tengo medios, no tengo dinero, no tengo fondos en el banco. Dios te dice, yo soy. Dices, no tengo confianza. Dios dice, yo soy. Dios mío, no sé cómo hablar, no tengo habilidades para hablar. Yo soy, te dice Dios. Dios mío, no sé qué me depara el futuro. Yo soy, dice Dios. Estoy en el futuro. Dios mío, tengo miedo. No sé qué decir al respecto. Esto es Moisés quejándose. Abordaremos ese tema en la quinta objeción. Amén, hermano. Pero sin importar cuál sea la objeción que plantee Moisés, la respuesta de Dios siempre es yo soy. Cualquiera sea la objeción que tengas hoy ante una nueva vía de ministerio, ante un nuevo llamado al servicio, ante la invitación de Dios a brillar para Él en las horas más oscuras de la tierra. Cualesquiera sean las objeciones que tengas hoy, la respuesta de Dios para ti es yo soy. Tengo miedo. Dios no tiene miedo. No tengo dinero. Yo soy, dice Dios. No sé a dónde ir. Yo soy, dice Dios. No me van a escuchar. Yo soy, dice Dios. Mi nombre, mira mi nombre en las Escrituras. Puedo hacer todas las cosas para todas las personas. ¿Por qué piensas que dejaría de serlo todo para ti cuando te llamo al ministerio? Así que la segunda objeción de Moisés aquí se basa en su autoridad. ¿Con qué autoridad vienes? Esa es su preocupación. Dios dice que yo soy te ha enviado. La hermana White escribe esto en Consejos para la Iglesia. Ustedes conocen esta cita. No tenemos nada que temer del futuro, excepto olvidar cómo el Señor nos ha guiado y su enseñanza pasada. Consejos para la Iglesia, página 359. Recordar las acciones de Dios en nuestras vidas nos da valor para el mañana. Cuando se reúnen en sus iglesias y servicios de adoración, he notado que las iglesias de las islas, la gente del Caribe, suelen tener largos momentos de alabanza y testimonio. En general, las iglesias blancas no tienen momentos de alabanza ni testimonio. Si el enemigo del pastor pide oración, algunos levantan la mano tímidamente. Al preguntar quién quiere alabar a Dios, también se ven manos tímidas. Da testimonio de la bondad de Dios en la iglesia, porque generas fe, das valor y eliminas el miedo.
en aquellos que pasan por las mismas pruebas. Entra en sus atrios con gratitud por su bondad y alabanza por quien es Jehová. Así que cuando otros luchan y dicen, ¿quién soy yo para ponerme de pie por ti? ¿Quién soy yo para dar paso en fe? ¿Quién soy yo para aceptar llamado ministerio? Cuando testificamos sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y recordamos que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob los llama a esta nueva etapa de ministerio, les damos valor y fortalecemos a los de corazón débil. Damos seguridad de que donde quiera que vayas, estaré contigo hasta el fin. Así llegamos a la tercera objeción de Moisés sobre la credibilidad. Así que este es el texto aquí. Entonces Moisés respondió, este es su tercer pero ahora. Supongamos que no me creen ni me escuchan y dicen, el Señor no se te apareció, así que cuestionan su credibilidad. Moisés, ¿realmente Dios se te apareció en una zarza ardiente? Déjame hacerte la pregunta. Si la próxima semana hablas en tu iglesia o escuela y dices, el Señor se me apareció en una Ford 150 y quiere darte un mensaje. ¿Perdón, hermano? No, no estarías hablando. No, estarían llamando al 911 y poniéndote sedantes o algo así. Se necesita valor para decir, me encontré con Dios en una zarza ardiente que no se consumió, y Él me dijo que estoy aquí para liberarlos. Moisés está preocupado por su credibilidad, como si la gente pensara que está loco. ¿Olvidaste tomar medicinas, Moisés? Pero el Señor le respondió, ¿qué tienes en la mano? Moisés dijo, un bastón. Dios dijo, tíralo al suelo. Arrojó el bastón al suelo y se convirtió en serpiente. Moisés retrocedió. El Señor dijo, extiende tu mano y agárrala por la cola. Moisés la tomó y volvió a ser bastón. En su mano, y para que creas que yo, el Señor, Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me he aparecido a ti. El texto sigue. En este tercer llamado, el Señor le dijo, mete tu mano en tu manto. Él la metió y al sacarla estaba leprosa, blanca como la nieve. Dios dijo, vuelve a meter tu mano. Así que la metió de nuevo y al sacarla estaba restaurada como el resto de su cuerpo. Si no te creen ni prestan atención a la primera señal, esto era Dios hablando a Moisés. Tal vez crean la segunda. Si no creen estas dos señales ni te hacen caso, tomarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Así que la objeción de Moisés a Dios es esta. No me van a creer, Dios. Soy un tipo que viene de pasar 40 años en el desierto. Si saben algo sobre mí, sabrán que soy un asesino y un vagabundo, un fugitivo, un prófugo, y he matado personas en el pasado. Y cuando les diga que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se me apareció en una zarza ardiente, van a pensar que estoy loco, no me van a creer. Moisés le dice a Dios, me rechazaron hace 40 años cuando yo era el príncipe heredero de Egipto. ¿Qué te hace pensar que me van a aceptar ahora? ¿Qué va a hacer que me acepten ahora? ¿Es natural tener cautela al hablar frente a un grupo grande? ¿No es cierto? Sí, mi hermano predicador se está riendo de eso, ¿verdad? Creo que uno de los tres mayores miedos en Occidente para las personas es el miedo a hablar frente a un grupo de personas. No estoy seguro de cuáles son los otros dos miedos, tal vez las alturas, los tiburones o algo así, no lo sé, o la oscuridad, pero uno de los tres mayores miedos en Occidente es hablar frente a un grupo grande de personas. Moisés no era diferente a nosotros hoy. Pararse frente a un grupo grande de personas significa que todos te miran, te evalúan y te juzgan. Puede que te vaya bien o mal en el púlpito. Podemos ser adventistas y vegetarianos, pero a menudo comemos carne del predicador en el almuerzo comunitario. Se necesita valor para pararse frente a una multitud. Moisés está preocupado por su credibilidad y Dios le da tres señales. Dios le dice, tienes razón. No te van a creer porque lo que estás diciendo es un poco loco. Te encontraste con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob en una zarza ardiente en Arabia Saudita. Ahora te está enviando para liberarnos a todos. Sí, no suena bien. Hay algo que no cuadra en tu mensaje, Moisés. Así que Dios le dice, sí, lo que dices es correcto. No te van a creer a ti, pero me van a creer a mí. Y Dios le da a Moisés tres señales. La primera es que le dice, toma tu vara y arrójala al suelo, y se convertirá en una serpiente. Y Moisés toma su vara de madera, la arroja al suelo y se convierte en una serpiente. Luego Dios le dice a Moisés, ahora recoge esa serpiente por la cola.
Y Moisés lo hace, y esa serpiente vuelve a convertirse en una vara de madera en las manos de Moisés. Esa vara más tarde se convertiría en un símbolo del poder de Dios en las manos de Moisés y de Aarón en Éxodo 7 y 8. Moisés estaba recordando, Dios le estaba recordando a Moisés que él es el creador. Y si Dios puede crear una serpiente a partir de una vara de madera y convertir esa vara de madera en una serpiente y viceversa, entonces Dios puede realizar cualquier milagro hoy en día. El milagro del personal. Le indica a Moisés que el creador del universo está con él. Entonces Dios le dice a Moisés, mete la mano en tu cartera o en tu ropa. Así lo hace Moisés, se la arranca y contrae lepra. Lepra. ¿Alguno de ustedes ha visto a alguien con lepra en las manos? La lepra es una enfermedad temible. En esa época era una sentencia de muerte. Dedos, pies y nariz se pudrían y caían lentamente. Era una sentencia de muerte en vida. Si Dios puede obrar con una mano enferma, ¿cuánto más podrá hacer con una mano sana? Puede que hoy estés sentado aquí, quizás preocupado por un diagnóstico de cáncer o por una diabetes tipo 2 que está fuera de control, sea lo que sea. Dios puede hacer tanto a través de una mano enferma como de una mano sana. Es porque Dios está obrando a través de esa mano. Nadie debería sentarse hoy y decir, Señor, estoy limitado por mis debilidades humanas. Tengo diabetes tipo 1. Dependo de mis inyecciones diarias de insulina. No hay mucho que pueda hacer por ti, Dios. Señor, estoy sufriendo de depresión. Envía a otra persona. Yo tuve una batalla con la depresión una vez. Duró 2 años terribles. No es agradable. Es horrible, pero puedo testificar que Dios sigue obrando a través de ti en medio de tu depresión. Y Dios puede darte la victoria sobre estos males, así como me dio la victoria a mí también. Dios puede obrar a través del enfermo tanto como puede obrar a través de la mano sana. Tu fuerza física, tus habilidades físicas, tu falta de capacidad física no son una objeción para que Dios te llame al ministerio hoy. Donde ves una mano enferma o leprosa, podrías decir, si tienes una mano leprosa, si eso significa que tienes una enfermedad mortal, tal vez tengas cáncer tipo 3 o avanzas a cáncer etapa 4. Podrías decir, Señor, no hay nada que pueda hacer por ti, solo espero hasta que la parca toque a mi puerta. El mensaje para ti hoy es que Dios aún puede obrar en ti y todavía tiene un llamado para tu vida. No necesita una mano perfectamente sana. Él puede obrar a través de una mano enferma, como mostró a Moisés en esta historia. Luego, la historia del agua del Nilo. Los egipcios adoraban el Nilo como fuente de vida y fortaleza económica. El Nilo representaba para ellos vida y muerte. Y al convertir el Nilo en sangre, Dios estaba afirmando a Moisés y a nosotros hoy que solo Dios tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Dios no desestimó las excusas de Moisés. Él dijo, voy a equiparte para que superes todas tus debilidades humanas. Así que Moisés fue invitado a no confiar en su propia fuerza ni en sus propias habilidades. Fue invitado a levantar la vista de sus propias debilidades e imperfecciones y a poner sus ojos en Jesús. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 14, Pablo escribe a su joven protegido, Timoteo, quien estaba preocupado porque decía, soy joven, nadie me escuchará en la iglesia. Cualquiera de ustedes, jóvenes aquí hoy, piensa, soy joven, no puedo enseñar una lección de escuela sabática. No puedo dirigir estudios bíblicos, no puedo predicar. Predicar fluye con la experiencia. Y Dios habla a través de Pablo a Timoteo y le dice, que nadie menosprecie tu juventud. Así que, jóvenes aquí hoy, escuchen, que nadie menosprecie su juventud, sino sean ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Hasta que yo llegue, dice Pablo, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del Consejo de Ancianos. Y así, para nosotros hoy, que somos como Moisés, nos preocupa nuestra credibilidad. Y Señor, ellos no me van a escuchar. El apóstol Pablo, no olvides que cuando los ancianos impusieron sus manos sobre ti, recibiste la unción del Espíritu Santo. Y Dios te dio su presencia. Y Dios te dio algunos dones para el ministerio. Te dio el don de predicar, de enseñar, de exhortar o de la oración intercesora, el don de ser apóstol, el don de liderazgo, el don de servicio.
Puede que pienses que eres joven hoy y digas que el ministerio no es para ti. Necesito tener más de 50 años y canas. Dios llamó a Samuel a los 3 años, llamó a Jeremías cuando estaba en el vientre. Juan el Bautista respondió al Espíritu Santo cuando su madre tenía 6 meses de embarazo y él seguía en el vientre. Dios puede hacer cosas asombrosas a través de jóvenes hoy. Hablo a los jóvenes presentes. No pienses que tienes que esperar 40 años para que Dios te llame al ministerio. Pregunta hoy, Señor, ¿cómo puedo servir en tu reino? ¿Para qué me estás preparando? ¿Para qué me estás llamando? ¿Para qué me estás dando dones? ¿Qué puertas de oportunidad para el ministerio estás abriendo en mi vida? Bueno, yo empecé a pararme al frente. Mi papá era pastor y nosotros íbamos a una de sus iglesias. Tenía 5 iglesias. Yo tenía unos 12 años y el maestro de la escuela sabática de la clase principal del santuario no se presentó ese sábado. La congregación quedó pensando qué hacer, no había maestro, así que me levanté de un salto. ¿Por qué hice eso? No tengo idea, pero me levanté de un salto. Dije, este es el libro de lecciones. No sabía cuál era la lección de los adultos. Nunca vimos eso en nuestra clase, pero cuando teníamos 10 y 11 años, íbamos a la escuela sabática de niños. Y abrí la escuela sabática porque sé qué hacer. Esta es la lectura bíblica. ¿Quién va a leer la escritura? Y estas son 2 preguntas al final de la primera página. Y descubrí a los 11 años que me gusta hablar en público. Semanas después hubo un día de confraternidad y todas las iglesias locales se reunieron. Le dije a mi papá que quería hablar frente a ellos y él me preguntó qué diría. Quiero hablar. Y descubrí que, ya sabes, puedo hablar en público. Y si no pides esas oportunidades y no oras para que se abran puertas de oportunidad en tu camino, nunca vas a descubrir los dones que Dios te ha dado. Ahora, la verdad es que vi Tiburón cuando tenía 11 años. Si tengo más miedo a algo, es a los tiburones. Volábamos de Londres a Chicago sobre el Atlántico. Tenía 10 u 11 años. Volábamos por el Atlántico y proyectaban Tiburón en la pantalla del 7647. No podía evitar esa escena. Estaba paralizado de horror. Viendo Tiburón, era mayor para saber que sobre el Atlántico Norte, Tiburón estaba debajo de nosotros. Me acuerdo de ese chiste del piloto que, por el intercomunicador, dice: lamentamos informarles, pero el primer motor ha fallado. Llegaremos media hora tarde a JFK. Luego vuelve a hablar y dice: el segundo motor ha fallado. Llegaremos una hora tarde. Después anuncia: el tercer motor ha fallado. Llegaremos una hora y media tarde. Entonces un niño le dice a otro: si el cuarto motor falla, vamos a estar aquí arriba toda la noche. El punto es que ser joven no significa que Dios tenga o no tenga un lugar para ti en su reino o en su viña. Ve a buscar esas oportunidades. Pregunten a quienes les rodean cuáles son mis dones espirituales que tengo. No son perfectos, son jóvenes e inmaduros. Pero ¿qué dones tengo? Y por favor, indíqueme dónde puedo usar mis dones para la gloria de Dios. Y si Dios pudo llamar a Samuel para hablarle a Elí, y a Esther para hablarle a Asuero, y a Jeremías siendo un adolescente para hablarle al pueblo de Israel, y si Dios pudo llamar a Timoteo siendo un joven para ser un protegido, el apóstol Pablo, él puede llamarte hoy al ministerio, incluso ahora. Él puede llamarte hoy al ministerio. Dios nos da hoy los dones de milagros, de lenguas, de sanidades. Dios da citas divinas. Él nos da enseñanza, evangelismo, predicación y pastoreo. Cuando recibes los dones del Espíritu Santo, Él promete transformar tu carácter, incluso siendo adolescente o preadolescente. Así como fue con Moisés, así es con nosotros hoy. Dios nos equipa para vencer y nos da la victoria donde quiera que nos envíe. Así que la tercera objeción de Moisés es la credibilidad. Y Dios dice: no, voy a hacer cosas a través de ti que harán que todos vean que yo estoy obrando por medio de ti. Yo te he llamado a este ministerio. La cuarta objeción es su capacidad. Y Moisés dice en los versículos 10 al 12, aquí está el cuarto pero. Pero Moisés dijo al Señor: oh mi Señor, nunca he sido elocuente, ni en el pasado ni siquiera ahora que has hablado a tu siervo. Soy torpe de palabra y lengua. El Señor le dijo: ¿quién da la palabra al ser humano? ¿Quién los hace mudos o sordos, videntes o ciegos? ¿No soy yo el Señor? Ahora ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Así que hasta ahora en esta historia, Dios ya le ha dicho a Moisés a dónde debe ir, a quién debe hablar, lo que debe decir, y le ha prometido a Moisés que estará con él donde quiera que vaya.
Y Moisés sigue lleno de objeciones. Señor, no puedo hablar. No soy buen orador en público. Me aterra ponerme de pie frente a una multitud. Mi mayor miedo frente a una multitud es si la cremallera está subida o bajada. Y cada vez que me paro frente a una multitud, tengo este temor. ¿Está subida o está bajada? Intento averiguarlo discretamente en algún momento del sermón. Pero Moisés está aterrorizado de hablar en público, pero Moisés ya ha puesto sus excusas. No soy lo suficientemente buen orador. Sabemos que más adelante en su vida, a lo largo de la historia del Éxodo y el libro de Deuteronomio, Moisés fue en realidad un orador público excelente, pero era un hombre humilde. Era consciente de lo que él consideraba sus debilidades. Quizás después de 40 años cuidando esas ovejas, estaba experimentando lo que muchos sienten hoy en día. Estaba teniendo una crisis de confianza. En realidad era un muy buen orador en público. Simplemente estaba atravesando una crisis de la mediana edad o una crisis de confianza. Y tenía 80 años de edad. Seguramente si Dios quería que fuera un gran líder de hombres y mujeres, lo habría llamado al ministerio antes de los 80 años. El profeta Daniel recibió su primera visión en Daniel 7 cuando tenía más de 70 años. Moisés es llamado por Dios para ser el más grande líder de la historia humana cuando tiene 80 años de edad. Mientras antes hablaba a los jóvenes, ahora me dirijo a quienes tienen canas y se parecen a mí. El capítulo más grande de tu vida para el reino de Dios puede llegar a los 80 años, no a los 20, 30 o 40. Dios puede hacer florecer tu vida, tus dones espirituales y tu ministerio, una gloriosa manifestación de su bondad y de lo que puede hacer con un ser humano santificado, no a los 20, sino a los 70 u 80. No pienses que por tener 60, 70, 80 o incluso 90 años, ya estás fuera del propósito de Dios. Si Dios llamó a Moisés a los 80, puede llamarte a ti también a esa edad. Jeremías se quejaba de no tener buenas habilidades para hablar en público. Pablo escribió en 2 Corintios 10 que tenía terribles habilidades para hablar en público. Estos hombres no fueron los primeros ni serán los últimos en evitarlo. La respuesta de Dios a Moisés fue impactante. Yo soy tu creador. Si puedo crear tu cuerpo en general y tu lengua en particular, no pienses que no puedo darte palabras para hablar. Dios obra a través de personas imperfectas, agrietadas y rotas. No hay ningún predicador de justicia perfecto, ni anciano, diaconisa, maestro de escuela sabática o líder de ministerios públicos perfecto. No hay evangelista público perfecto. Dios obró por Rahab, una prostituta, y por Jefté, un bandido y forajido. Obró a través de Sansón, mujeriego y playboy, y de Tomás, cuyo corazón estaba lleno de dudas. Obró con Pablo, yihadista que mataba a cristianos. Obró a través de Mateo, recaudador de impuestos, agente del IRS y traidor al pueblo de Dios. Obró a través de Esther, huérfana en tierra extranjera. Obró a través de Jacob, engañador. Obró a través de Samuel, un niño pequeño. Obró a través de José, que era un niño esclavo. Dios obró en un endemoniado, un leproso, un burro y una ballena. Si pudo hacerlo en ellos, puede hacerlo en nosotros hoy. Él puede obrar a través de mí y puede obrar a través de ti hoy. Jesús repite la misma promesa que le dio a Moisés aquí. Él pronuncia la misma promesa en Marcos 13. Jesús dice esto: cuando los lleven a juicio y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino digan lo que se les dé en ese momento, porque no son ustedes los que hablan, sino ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Tienes miedo de hablar en público? ¿Tienes miedo de una audiencia hostil? Lo sé, dice Jesús. Yo he estado ahí. He estado en juicio ante una audiencia hostil. He estado frente a testigos mentirosos. He estado frente a falsas acusaciones. He escuchado en silencio mientras mentían sobre mí y difamaban mi carácter, mientras me asesinaban en la esfera pública. Lo sé, dice Jesús, yo he estado ahí y tengo la camiseta. Te lo prometo, porque yo he recorrido ese camino antes que tú. Cuando me sigas por ese camino y hables ante una audiencia hostil, te daré palabras de lo alto. No te pido que hables, solo que te pongas ahí de pie y abras la boca. Confía en mí, en ese momento hablaré a través de ti. Déjenme decirles como predicador, y quienes son predicadores aquí lo saben, que a veces al predicar escuchan su propio sermón. Tienes tu sermón listo para predicar A, B y C, pero terminas predicando F, G y H. ¿Y cómo sucede eso? Estás ahí de pie predicando y estás escuchando al Espíritu Santo guiando el
El sermón va en esa dirección y te preguntas, como si estuvieras desconectado, ¿cuándo volveremos al tema de hoy? Entonces te das cuenta de que es el Espíritu Santo quien ha tomado el control en este momento. Dios no te pide que vengas perfectamente preparado como un abogado de la Corte Suprema. Él solo te pide que te pongas de pie y estés dispuesto a testificar. Y dice que se te darán palabras desde lo alto. El mártir más famoso del Nuevo Testamento tal vez no fue Esteban, sino Antipas. Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Esmirna, durante 10 años de persecución, del año 85 al 95 después de Cristo. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, no negaste tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, asesinado entre ustedes. La palabra para testigo allí es martus, de donde viene mártir. Y pensamos que un mártir es alguien que muere por su fe. No, un mártir es alguien que vive por su fe y está dispuesto a testificar por su fe hasta el punto de la muerte si es necesario. Estamos llamados a ser testigos de la resurrección de Jesucristo, lo que significa que no morimos por Jesús, vivimos para Jesús hoy, seguros de que Él hablará a través de nosotros. Nuestra última objeción, y el tiempo se nos está acabando aquí, me han dicho que debo ir cerrando ya, es que Moisés finalmente dice, y aquí está el meollo del asunto, oh Señor, por favor, te pido que envíes a otra persona en mi lugar, si es posible, por favor. Ha hablado sobre su identidad, su autoridad, su credibilidad, y ahora llega al corazón del asunto. Señor, ya me quedé sin excusas. Simplemente envía a otra persona. Quiero leer sobre Martín Lutero. No quiero ser Martín Lutero. Quiero leer sobre Esteban. No quiero ser Esteban. Quiero leer sobre el apóstol Pablo. No quiero ser el apóstol Pablo. Cualquiera, Señor, menos yo. Moisés llega al fondo del problema, que es el problema del corazón humano. Simplemente no quiere ir. Envía a otra persona. Sí, Señor, creo en ti, pero no me pidas que sacrifique ninguna comodidad, ni a mi familia, mi carrera o mi hogar por ti hoy. No me pidas, Señor, que actúe con fe. No me pidas que arriesgue mi reputación. No me pidas que ponga en peligro mis finanzas, mi jubilación, mi carrera, mi licencia profesional, mi buena reputación pública o mi jubilación por tu causa. No me pidas que me mantenga firme por ti cuando otros se acobardan de miedo. No me pidas que llame al pecado por su verdadero nombre. No me pidas defender lo correcto aunque caigan los cielos. No me pidas ser fiel al deber como la aguja al polo. No me pidas ser tu embajador ante los perdidos. Señor, envía a cualquier otro, pero no a mí. Jesús responde a hombres y mujeres que tal vez no tienen experiencia en ganar almas, que ya tienen trabajos cómodos y sus propias carreras. Jesús dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Él no nos llama como producto terminado, simplemente nos llama. Y si estamos dispuestos o seguimos en obediencia a los mandatos de Jesús, Él hará en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Él nos convertirá en pescadores de hombres. La hermana White lo describe así. En los caminos comunes de la vida hay muchos hombres que pacientemente recorren las vueltas del trabajo diario, sin ser conscientes de que poseen capacidades que, si se pusieran en acción, los elevarían a la igualdad con los hombres más honrados del mundo. Pero el que más ama a Cristo hará la mayor cantidad de bien. No hay límite para la utilidad de aquel que, dejando a un lado el yo, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y vive una vida totalmente consagrada a Dios. ¿No te sientes capacitado? Yo te haré pescador de hombres. No soy un gran orador. Yo sí lo soy. Ellos no me van a escuchar. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. No sé qué decir. Se te darán palabras en ese momento desde lo alto. Cuando ese anciano, Moisés, terminó con sus excusas, aceptó el llamado de Dios. Se convirtió en uno de los líderes más grandes de la historia mundial. Moisés, quien lideró el éxodo y fue el portador de la ley de Dios en el monte Sinaí. Cuando Moisés murió, Jesús vino por su cuerpo, reprendió a Satanás y llevó al fiel Moisés al cielo. Y hoy, en 2025, en Tennessee, Dios también te está llamando al ministerio. Te está llamando sin importar tu ocupación, sin importar tu profesión, sin importar tu carrera, para guiar a las personas a la tierra prometida.
En tu fidelidad en asuntos que parecen pequeños, Dios te está poniendo a prueba. Él te está evaluando. Él está preparando tu carácter para el llamado de Dios. Todo ministerio exitoso comienza con un encuentro con el Dios viviente. Cuando tenemos un conocimiento experiencial del amor de Dios y de su gracia, cuando experimentamos por nosotros mismos la belleza de su carácter y hemos sido bañados en su amor, podemos enfrentar cualquier desafío que el mundo nos presente. Saber quién nos llamó al ministerio nos sostiene a través de todos los ataques del maligno. Así que, para concluir, realmente se nos ha acabado el tiempo aquí. 3 cosas sencillas. Cada día, inclínate. Comienza tu día con alabanza y adoración. Recuerda quién te llamó y quién está contigo. Reverencia. Buscar. No te centres en tus propias debilidades. No te centres en tus propias debilidades, pero mírenlo. Y reclamar sus promesas. Y cuando te hayas inclinado y hayas alzado la vista, entonces da un paso adelante con fe, con la seguridad de que Él está contigo donde quiera que vayas, incluso hasta el fin de los tiempos. Inclínate, mira hacia arriba y sal. Brilla para Jesús. Y que se ganen multitud de almas aquí en Tennessee y en Arkansas y en todos los estados de los alrededores. Porque a partir de hoy no le dijiste a Dios, sino, pero Él dijo, aquí estoy, Señor, envíame. Que en mi debilidad se perfeccione tu fuerza. Que Dios nos bendiga mientras brillamos para Él hasta que Jesús regrese. Amén.